Bien, gracias al Señor y de verdad muy honrado de poder compartir esta segunda parte, ¿verdad? Reconociendo siempre la gran responsabilidad que traer la palabra del Señor y valga la redundancia, trae. Y nada, pues entonces aquí estamos, vamos a seguir hablando un poco de lo que se trata la ética para la gloria y la honra del Señor. Pero antes vamos a orar, que es lo que siempre debemos hacer antes de compartir la palabra. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dirigirnos al cielo. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque creemos, oh Dios mío, que tú no has parado de hablar, oh Dios. Tú sigues hablando desde el principio, oh Señor, y sigues creando, Señor, una y cada cosa que hoy podemos ver, oh Dios mío, nuevos conceptos, nuevas cosas que en realidad, oh Dios mío, puede ser que para los ojos del hombre sean nuevos, pero para ti todo está hecho, Señor. Y te damos gracias, papá, porque tú nos los has entregado a nosotros para que nosotros, oh Señor, podamos vivir por medio de ello, aprendiendo, Señor, a conocerte a ti, oh Dios mío, para vivir con excelencia, Señor, obedeciéndote, oh Dios mío. Queremos crecer, oh Dios mío, queremos crecer en tu palabra, Señor, en el conocimiento del varón perfecto, en el cual es nuestro Señor Jesucristo, Señor, para poder imitarlo a Él y ser como Él y ser perfecto como tú quieres, oh Dios mío, de que nosotros seamos perfectos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender esta humilde palabra en el cual tú me has entregado, Señor, para así también, oh Dios mío, poder ser entregar a tu pueblo y que la iglesia, oh Dios mío, tenga los oídos abiertos para que pueda escuchar y atesorar lo que el Espíritu tiene para ella, Señor. Úsame, oh Dios mío. Te pido que tú me pongas, que no me quites, oh Dios mío, sino que me uses y que me dé fuerza, oh Dios mío, para poder expresar una y cada palabra de la que tú nos has regalado para el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos mis hermanos y como bien ya saben, pues estamos dando la segunda parte de la ética. La primera parte, bueno, vamos a dar un simple o un breve repaso para poder tocar algunas cositas de lo que dimos la semana pasada. Dimos un poco de ética general e integral y bueno, vimos el concepto en el cual lo vamos a volver a leer hoy. Dice que la ética, ¿verdad? Viene de la palabra del griego ético, que tiene que ver con el carácter. No sé si se acordarán que hablé mucho de que cuando veíamos la palabra carácter, a mí se me venía en la mente, se me venía Dios y su carácter. Y entonces sí también, de alguna manera, todo el mundo, ¿verdad? Dijo algunos de los atributos de Dios. Hablamos de la santidad, de la inmutabilidad, ¿verdad? De que era amor, entre otras cosas. Y bueno, dice el concepto que la ética también se trata del estudio de la moral y del accionar para promover que los comportamientos deseables. Y esto es muy interesante que podamos entenderlo porque si la ética es lo que promueve obviamente el comportamiento deseable, entonces estamos hablando de conducta. Y si hemos hablado muchas veces que el cristianismo es conducta, entonces tendremos que ser éticos y tenemos que basarnos en estos buenos valores éticos y morales que nos corresponden para que entonces podamos glorificar a Dios, ¿verdad? Porque ese es el gran objetivo, que podamos glorificar a Dios en todo. Dice la Biblia, que todo lo que hagamos de dicho o de hecho que sea para el Señor, porque todo lo que Él nos da, nosotros se lo devolvemos a Él. Entonces también hablamos un poco de diferentes grupos como los epicúreos, como los estoicos. Nos fuimos un poco más a la era contemporánea, hablamos de los hippies, de los Beatles, todas las influencias que había tenido en nuestra cultura, ¿verdad? Sobre todo aquí en los Estados Unidos, que es uno de los países que más exportan términos y conceptos, ¿verdad? A todo lo que es Latinoamérica y el mundo, es vanguardia en esto. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acordarán, pero cómo ha decaído este país, pero este país era uno de los primeros países que tenía más misioneros en el mundo, sin embargo, ha decaído en ese aspecto. Bueno, después también hablamos del concepto de la ética cristiana, que lo vamos a leer también,
que dice que radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo manda nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En el modelo de conducta y fe, que es su palabra, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, por otra parte, el bien o el buen obrar está presente de modo intrínseco, o sea, tiene que estar dentro de ti como cristiano. ¿Por qué? Porque la persona misma lo que va a hacer es acatar las enseñanzas cristianas, ¿verdad? Porque nosotros éticamente somos hechos a imagen y semejanza de un Dios vivo, el cual vimos que era nuestro Señor Jesucristo, el cual era la imagen visible de ese Dios invisible que nos vino a modelar en la tierra, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos seguirlo a él. Bueno, sean santos porque yo soy santo. Y ahí terminamos en Primera de Pedro 1, del 14 al 16, que bueno, algunos hermanos, como la hermana Yoli Haide, también nos habló un poco de qué ella pensaba y creía. Muy bueno su comentario y su aporte. Y de allí también vamos a partir hoy, porque hoy quiero hablarles un poco de la ética, pero el cual está implícita en la santidad. Y me gusta mucho esto porque yo creo que no existen las coincidencias, sino que existen las diosidencias. El pastor estuvo hablando, nuestro pastor, el domingo de la santidad, y qué bueno, y cuando él estuvo dando ese mensaje, ya tenía yo preparado este mensaje y decía yo, qué cosa, cómo el Señor habla continuamente, ¿verdad? No puede ser que hoy hablemos de ética y mañana estemos hablando de soteriología, de salvación y por ende. Y esto va a ser un poco más de esa continuación también. Vamos a tocar un poco también de lo que hablamos o lo que nosotros pudimos escuchar, deleitarnos el domingo en nuestra iglesia. Y vamos a partir de Primera de Pedro 1, el versículo del 14 al 16. Así que, hermano, pastor, póngase la pila que tengo mucha Biblia aquí, así que vamos a probar la destreza de cómo va a ir buscando los versículos y los capítulos. Pero quiero ser rápido y conciso, de modo que ustedes lo puedan entender para no agobiarlo con todas estas cosas. Bueno, nos quedamos en Primera de Pedro 1 del 14 al 16. Y mire cómo dice, versículo 14. Como hijos obedientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer como hijos obedientes? No os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos. Entonces, ahora vamos a ver, santos en qué, hermano Pedro. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Y cuando la palabra dice escrito está, es porque anteriormente ya alguien en la palabra del Señor, que eso lo vimos en los fundamentos de la fe también, el viernes pasado, todo aquel que estuvo ahí aprendió, decía de que si había una referencia de que escrito está, era porque ya se había hablado antes. Dice que sed santos porque yo soy santo. Y aquí pudiéramos cerrar este estudio reconociendo de que la santidad, pudiéramos ser santos, de manera que si dejáramos nuestra manera anterior de vivir reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros dando testimonio, pues evidentemente pudiéramos reconocer que estamos caminando en camino a la santidad. Pero no nos queremos quedar ahí, sino que queremos avanzar un poquito más. Antes que nada, para poder entender de qué se trata la santidad, vamos a refrescar algo que estoy seguro que usted conoce. Hermano Pedro, ¿qué cosa es un santo? Y hay que ser preciso con esto porque la tradición nos ha hecho la idea que un santo es aquella persona que por un tiempo, ¿verdad?, pasa por un proceso en el cual se canoniza. Entonces le piden 3 deseos a aquella persona que se murió y entonces lo hacen beato, lo canonizan y después lo ponen en un altar y ese es santo. La Biblia no nos cuenta eso. La santidad viene de la palabra o el concepto, lo que vamos a conocer. La santidad viene, o el santo, viene de la palabra hebrea kadosh, que significa, escuche, puro, anote, física y ritualmente. Por eso es que los hebreos, ¿verdad?, hacían sus ritos antiguamente también, y eso era válido en el tiempo de que ellos lo hacían, porque el Señor se lo había dado, todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo, nos había derramado
su sangre y no habíamos entrado en el tiempo de la gracia y por eso había que sacrificar animales. ¿Para qué? Para que poder expiar el pecado del pueblo. Sin embargo, cuando nuestro Señor viene, ¿verdad? Todo eso se fue. Entonces dice que también, o sea, también esto aparte de que significa puro, física, ritual, también significa especialmente moral. Escuche esto, espiritual. En ocasiones se debe traducir como sencillo, separado, aparte, consagrado. Eso es un santo, hermano. De hecho, cuando Pedro escribía o cuando Pablo escribía, cuando escribió todas aquellas epístolas, se refería así a los santos que están dispersos en el Ponto o donde quiera que le escribía. Se sobreentiende que los santos somos todas aquellas personas que recibimos al Señor Jesucristo y ahora somos apartados para eso, o para Él, perdón. O sea, no tenemos que hacer mucho, no tenemos que hacer nada para ser santos. Somos santos desde que el Señor nos escogió. Y bueno, después viene el proceso de la santificación, que obviamente tiene que ver con este proceso, pero no es el objetivo no es explicar la santificación, sino que pueda tener una idea para que entienda cómo se relaciona la ética con la santidad y que pueda y que no relacione que un santo es una estatua o algo o alguien, una estampa que se cuelga, sino que es sencillamente alguien que es puro, física, ritual y especialmente moral, o sea, separado. Como decía el hermano Leyan al principio, no somos de este mundo, ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y por tanto, si pertenecemos al reino de los cielos, pues entonces tenemos que apartarnos de todas las cosas, ¿verdad?, que nos atrae de este mundo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, glotonería, ¿verdad? Rencilla, entre otras cosas. Ahora vamos a ver algo bien interesante. Vamos a buscar Levítico 19, porque esto es una constitución de lo que el Señor le da éticamente al pueblo de Israel. Y anote esto, porque pronto después, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, se va a dar cuenta por qué le he leído esto. Levítico 19 dice, y vamos a partir de el versículo 1. Y note usted que cuando vamos a ir leyendo, cuando dice la palabra, yo Jehová vuestro Dios, está aceptando, está ratificando, ¿verdad? Algo que el Señor dijo, que Él dijo de que lo dijo. Como decía, como están los hay también en la palabra del Señor. Hay significa muchas veces que el juicio viene doble, o sea, está ratificando como el Señor cuando decía escrito está. Entonces, bueno, vamos a ir desde el versículo 1. Dice la palabra, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Y ahí donde vamos a ver el paralelismo, por qué Primera de Pedro decía, sed santos porque yo soy santo, porque así escrito está. Bueno, versículo 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, y ese es el contexto, dile, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis. Fíjense que esto es una referencia a lo que leímos en la clase anterior, el miércoles anterior, de lo que el Señor le había dado como los mandamientos, los 10 mandamientos. Versículo 4 dice, no formeréis a los ídolos. O sea, no darás imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba de los cielos ni abajo de la tierra. Esto es una extensión de eso mismo. Ni haréis para vosotros dioses de fundación. Y dice, yo Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofrecéis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. ¿No les recuerda esto a lo que hemos estudiado en Malaquía? Cuando el Señor decía que mi ofrenda, no quiero lo que esté manchado, no quiero lo cojo, no quiero lo impuro. Cuando tú traigas tu ofrenda, ¿verdad? Esa ofrenda tiene que ser acepta. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento le decía que aquella viuda que había dado, aquella moneda había dado mucho más que todos aquellos que para verse por fuera que eran buenos, habían dado mucho más dinero que ella. Por eso podemos entender hasta aquí
que la santificación en materia de ética no tiene que ver tanto, o que tiene que ver con lo exterior, pero que más tiene que ver con lo interior. En este caso, con los hebreos, ¿verdad? Estábamos viendo que tenía que ver con su sacrificio, pero el Señor le dice, espérate, espérate, esta ofrenda tiene que ser acepta, tiene que ser de corazón, lo mejor para mí. Usted, cuando usted lo traiga, usted no me traiga lo que no sirve. Y esto es muy aplicable para la vida de nosotros hoy también, porque muchas veces creemos que porque algo hacemos, por ejemplo, cuando trabajamos para el ministerio, cumplimos, decimos, bueno, yo voy a la iglesia de tal manera que con eso ya yo compré, o doy, es más, doy mi ofrenda, es más, no, doy mi diezmo y con eso ya yo compré todo lo que me hacía falta para verme bien delante del Señor y delante de los hombres. Sin embargo, dura palabra es porque el Señor le dice, no, 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 esa ofrenda no me sirve si tú tienes un problema con tu hermano. Por eso la palabra decía, si tienes algo en contra de tu hermano, entonces deja la ofrenda donde está, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y ofrécemelo. O sea que es algo que tiene que ver con el corazón más que con lo que tú puedes expresar exteriormente. Y claro, definitivamente las obras son muy necesarias, pero las obras no dicen necesariamente cómo estás tú por dentro. Puedes hacer muy buenas obras, pero puedes estar por dentro lleno de rencor, lleno de falta de perdón, y solamente es algo ritual en el cual lo haces porque ya estás acostumbrado a hacerlo. El Señor dice, no, eso no me sirve. Yo lo quiero de corazón. Quiero que sea acepto. Vamos a seguir leyendo el versículo. Vamos a irnos directamente hacia el versículo 10. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para que el extranjero, y para el extranjero lo dejarás. Y dice, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Para qué era esto? Era para que no existieran, primero, no hubieran pobres en la sociedad y que nadie tuviera hambre. Así que también dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Fíjate que esto era una de las pocas cosas que el Señor le pide al pueblo de Israel, porque si se va al título de lo que se trata este capítulo, se va a dar cuenta que son las leyes de santificación que el Señor le pedía al pueblo de Israel, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es que después el pueblo falla, por qué es que el pueblo después se sale de lo que el Señor realmente le había mandado, pero aún así, ¿por qué ahora podemos entender que viene nuestro Señor Jesucristo? Porque la ley era santa, pero ellos no la podían cumplir, como no creo que ningún hombre la pueda cumplir tampoco. Versículo 13 dice, no oprimas o no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Mira, esto es ética laboral, hermano. Hermandad pura, no detendrás o no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, o sea, misericordia pura, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y ese temor, obviamente, estamos hablando de respeto. Dice la palabra del Señor, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, como dice en el Nuevo Testamento, con sano juicio y justo juicio juzgarás. No andarás chismeando entre tu pueblo, ética pura. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, no lo asesinarás, no lo maltratarás. Y después viene Jesús y dice, bueno, al que te pegue, usted le pone la otra mejilla. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor al hijo de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como quien, como a ti mismo. Y si vamos directamente al versículo 20, mira lo que dice. Si un hombre yaciere con la mujer que fuere sierva desposada,
con alguno y no tuviere y no estuviere recatada ni hubiere sido dada en libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Si nos vamos directamente al versículo 36, dice: balanza justa, pesa justa y medida justa tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y ahora mire la clave y la cláusula. Guarda pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponlos, ¿por qué, hermano? Por obras. Mira qué sencillo. El Señor te dice, para que te vaya bien, les estaba diciendo yo, solamente y simplemente para que te vaya bien, aquí tienes una serie, ¿verdad? Y no solamente, no digamos que son leyes, porque si en realidad una de las cosas que yo considero que nos pasa en la vida, que nosotros, por lo cual nosotros fracasamos, porque obviamente desconocemos. ¿Y por qué el pueblo es que perece? Es por falta de conocimiento. Yo creo personalmente que si yo tuviera, o que si alguna persona conscientemente, conociendo a Dios como lo conoció el pueblo de Israel, hubiese tenido estas leyes en el cual alguien me dice, y claro, nadie cambienta por cabeza ajena, si yo hubiese tenido esta constitución, esta guía literal, yo te puedo asegurar que sería muy difícil. Obviamente el ser humano es desobediente, pero es muy difícil, porque si a alguien se le reveló al pueblo de Israel, fue Dios. Pero entendemos que tendría que pasar para que viniera Jesucristo y bueno, la ley, por ende. Pero ahora veamos por qué o cómo es que el pueblo de Israel empieza a cambiar y por qué es que no le empieza a ir tan bien. Y entenderá por qué estoy dando todo este recuento al final, porque lo que estoy buscando es poder comparar entre la ley, la gracia, el pueblo de Israel y el pueblo ahora de Dios, de modo que podamos aprender, ¿verdad?, de los errores. No estamos buscando y diciendo que ellos lo hicieron mal porque nosotros somos mejores, sino que aprendamos, porque también la iglesia ha tenido muchos problemas, ¿verdad? Y ha fallado mucho por toda la historia. De hecho, la iglesia sigue fallando hoy en día. Uh, pero bueno, vamos a ver algunos de los cambios, ¿verdad?, en materia de ética y de santidad que el pueblo, después de haber recibido esto que el Señor le da, sencillamente se empieza a apartar. Bueno, mire esto, Jueces 3 del 5 al 7. Escuche esto, si lo puede buscar, hermano pastor. Dice así, también yo tengo aquí la nueva, la Biblia de las Américas, ¿verdad? Que dice así: los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los sabuceos y todos los eos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses, los israelitas, y póngale un paréntesis a lo que hicieron lo malo delante o ante los ojos del Señor. Y olvidaron, ¿verdad? Olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. El Señor le dice, oye, no te harás imagen, ni semejanza, ni Dios alguno. ¿Y qué dicen los israelitas? Pues bueno, entonces ahora voy a tomar las hijas, ¿verdad?, de todos estos pueblos, me voy a unir, y por consecuencia lo que después tuvimos, mucho, bueno, ya no vamos a ir ahí, pero la consecuencia que tuvo, la repercusión que tuvo en el mismo pueblo por no obedecer al Señor, y hasta la actualidad hoy, el problema que han tenido por no obedecer literalmente lo que el Señor le dio. Y ahí tenemos toda aquella descendencia de Abraham, los musulmanes, todos los problemas que tienen. De hecho, uno de los problemas que que estamos viendo hoy con el problema de Palestina, la Franja de Gaza, es un problema étnico. Es un problema que lleva mucho tiempo con ellos, o sea, entre el pueblo de Israel y este tipo de mezclas en el cual ellos tuvieron en aquel tiempo. Definitivamente desobediencia. ¿Podrá ser la desobediencia un problema ético, un problema moral, un problema de santidad? ¿Pudiera ser la desobediencia aquello que no nos deja acercarnos a Dios? Evidentemente que sí, porque la desobediencia fue el motivo principal de la caída de Satanás. Vamos a ver, segunda de Samuel
11 del 1 al 4. Y pues tenemos que hacer este recuento para poder entender y contextualizar la idea esencial de a donde quiero llegar. Bueno, esto es una historia típica de la falta de ética y por qué David tenía tantos problemas con su respecto a su santidad. Y claro que el Señor lo vio, dice que no había un hombre con un corazón como el que tenía David, porque obviamente lo que hacía David era muy admirable y era que se arrepentía constantemente delante del Señor, pero eso no cambiaba sus faltas. Segunda de Samuel 11, del 1 al 4, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, ateo, envió a David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. ¿Qué fue lo que hizo David? Tuvo sexo con esta mujer, ¿verdad? Que se llamaba Betsabé. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora, mire esto, hermano. Por eso yo digo que es tan importante poder reconocer lo que el Señor nos da en la palabra para poder entender por qué hoy las situaciones que uno tiene y que enfrenta, porque David no era muy diferente, aún siendo un rey y siendo un hijo de Dios, a lo que nosotros somos hoy como seres humanos. ¿Acaso nosotros, por ejemplo, y esto en cuestión y un hombre lo puede entender, claro que a la mujer también le pasa, pero seríamos muy hipócritas a poder decir de que nosotros como hombres no somos tentados, de que nosotros como hombres muchas veces, porque por eso también caminamos obviamente a la santificación y por eso es que tenemos que tener estos conceptos claros de ética, pero ¿acaso no fallamos de la misma manera que falla David? E inclusive con nuestro Señor Jesucristo nos las puso más difícil porque nos dice, ahora no es que tú cometas adulterio, sino que ahora, si lo consideras en tu corazón, pues ahora tú estás adulterando. Entonces, me llama mucho la atención porque cuando yo veo a David, veo un hombre como yo, y cuando veo un hombre como yo, veo un hombre que necesita acatar todos estos conceptos, necesita acercarse más a Dios. Obviamente, no estoy diciendo que sea mi caso, no me malinterpreten, yo amo mucho a mi esposa. Además, y que si me atrevo, me coge por ahí mientras malo, eso es otra de las cosas, pero no es el caso. Pero esto me enseña y a mí me da mucho, a mí me gusta poder escudriñar la palabra del Señor porque veo hombres que fallan, veo hombres que por su fallo se han acercado a Dios y necesitan al Señor. Entonces, ¿cuál fue la repercusión, hermano Pedro? Bueno, los hijos que tuvieron y por consecuente la consecuencia las divisiones. Por consecuencia, lo que hemos visto 3 mensajes atrás que el pastor nos dio, que se quiso acostar con su hermana, su medio hermano. Entonces, por eso es que vemos que el pueblo de Israel, y por eso podemos ver que aún entre las mejores familias como esta, aún teniéndolo todo, fallan, tienen falencia. Y por eso entendemos que necesitamos atesorar lo que la palabra del Señor nos da como herencia para que nosotros los hijos de Dios ahora podamos actuar y poner por obra. Porque inclusive, fíjense, ¿qué fue lo que dijo al principio? ¿Y qué fue lo que dije al principio? ¿Qué fue lo que leímos en Éxodo? Que no te deberías acostar con la mujer, y eso está en los mandamientos, ¿verdad? Tú no puedes tener nada de lo que es tu prójimo. O sea, estaba ahí, y si una persona sabía eso, ¿quién eran? Los judíos. Los judíos sabían de la A a la Z, la ley, los mandamientos, la Torá, la Taná, todo lo que tenía que ver con las leyes y todo lo que tenía que ver con su constitución para que ellos pudieran vivir. De hecho, eran mucho más duras que lo que tenemos ahora nosotros, pienso yo, ¿no? Porque no existía la gracia, era si pecaba, apedréala, como vimos cuando le trajeron a aquella mujer
delante del Señor y dice, bueno, por la ley de Moisés tenemos que apedrearla, pero ¿qué hacemos, Señor? Y el Señor dijo, bueno, ahora perdónenla, ¿verdad? Quien no tiene pecado, que levante la mano o que tire la primera piedra. Pues vemos la consecuencia, ¿verdad? De los hijos de David, obviamente. Y por consecuencia, lo que viene atrás con toda la descendencia, por ejemplo, lo que pasa, esto no lo vamos a leer porque creo que son las 9:06, está en Segunda de Reyes 15, el cual habla del exilio de Israel y de Judá. Y también habla de cómo el Señor quitaba y ponía reyes por la falta, la desobediencia, la falta de santidad, ¿verdad? Que no buscaban a Dios, que buscaban a otros dioses, inclusive también lo vimos con Salomón, siendo el hombre más sabio que después de Jesucristo, ¿verdad? Que el mundo tuvo. Pero, ¿qué consecuencia trae después de esto, hermano Pedro? A lo que estamos estudiando en el libro de Malaquías, la desobediencia del pueblo de Dios y el amor y el carácter del Señor reflejado, el amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Vuélvanse a mí, ¿en qué te hemos fallado, Señor? El Señor le dice, en todo, en vuestros diezmos, en tus ofrendas, en tu corazón, están tomando mujeres que no son las mujeres que yo le mandé. O sea, están mal. Sencillamente hubiesen tenido resultados simplemente con haber ojeado o haber abierto el rollo y decir, vamos al Pentateuco. Wow, dice el Señor, que lo amemos como, o que lo amemos a Él sobre todas las cosas, y a nosotros como nosotros mismos, y sabemos que si lo que nos santifica es honrarlo a Él, lo que nos santifica es obedecerlo a Él, y lo que nos santifica es no hacer todo lo que Él quiere, entonces vamos a, o sea, si lo que nos santifica, si lo que nos santifica a nosotros es hacer todo lo que a Él le gusta, pues evidentemente no lo vamos a hacer. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Y mire esto, porque ahora Jesús viene a cambiar el paradigma. Jesús viene a cambiar la forma en que estos religiosos de la época veían las cosas. ¿Por qué razón? Porque hemos corrido, y obviamente, claro que hemos corrido por la historia, pero muy rápido. Pero tenemos que entender que de la ley existía la ley oral y existían muchas cosas que los judíos o los israelitas le habían agregado a la ley del Señor. Sencillamente se habían convertido en ritos para poderse purificar. Y es ahí lo que vimos que el pastor estaba predicando el domingo sobre el problema del templo y todas las cosas que ellos le agregan ahora. Dice que agregaban cargas que ni ellos mismos podían cumplir, ¿verdad? Por eso vamos a ir a Lucas 11, del 37 al 40. Y mire esto, yo escogí la traducción viviente, pero se parece un poco a Reina Valera 1960, pero me gusta como lo cuenta Lucas, ¿verdad? Pero en esta traducción. Y dice así, ojo a esto, mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió, y escucha, mire por qué es lo que el anfitrión se sorprende, de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Y usted dirá, hermano Pedro, pero lavarse las manos no es bueno. Pues claro, sí, es higiénico, es bueno. Lo que pasa era que esto lo habían ritualizado, lo habían formado, lo habían hecho parte de las leyes que Dios no le había dado a los judíos en aquel tiempo y que después se hizo una ley tan estricta que si usted no se hacía eso, si usted no se purificaba, usted no podía participar en muchas de las cosas que ellos participaban. Por eso viene Jesús y pasa por la puerta y se sienta en la mesa y coge la comida, hermano, con la mano, porque en aquel tiempo no existía cuchara, la cuchara era las manos y ellos se asombran, porque Jesús vino aquí a romper, como dice, como estaba diciendo el hermano Ledián, bueno, es que es diferente. ¿Quién es este que no hace lo que nosotros queríamos que hiciera? ¿Quién es este que se dice llamarse el Hijo de Dios y es tan santo, pero no hace lo que nosotros tenemos instituidos como leyes? Mire esto,
Por eso dice que antes de realizar la ceremonia de lavarse las manos que se exigía en las costumbres judías, entonces el Señor le dijo, ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y el plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad, necios. Duras las palabras de Jesucristo, ¿verdad? No hizo Dios tanto el interior como el exterior. Y ahí donde iba lo mismo que le estaba hablando al principio, porque muchas veces tratamos de tapar nuestro exterior con una supuesta una misericordia en el cual no nos pertenece, porque obviamente decimos, vamos a ofrendar o vamos a ir por los necesitados, sencillamente es para tapar el déficit. Cuando hablo de no hacemos, estamos, yo estoy generalizando, no estoy diciendo que seamos nosotros los que estamos aquí. Lo que estoy diciendo es que evidentemente nos enfocamos más en lo que es exterior, porque siempre creemos como ser humano que nosotros podemos ganarnos algo. Y por eso, obviamente, y gracias al Espíritu Santo que, claro, que nos acuerda y nos dice, esto es lo que debes de hacer. Pero ¿cuánto no hemos batallado, hermano? ¿Cuánto no hemos batallado cuando el Señor nos dice, por ejemplo, y yo toco la parte financiera porque sé que eso es una de las partes más difíciles que tiene el ser humano? Usted quiere ofender a alguien, toque la parte financiera. Pero si el Señor le habla y de seguro el que le va a ser efectivo, usted va a recapacitar. Usted ve una persona en la calle y mire esto es típico porque a mí me ha pasado, yo no estoy hablando por algo, algo que yo no he hecho. Yo he ido por la calle, he visto un homeless y de momento le digo, le voy a dar dinero porque lo necesita, pero de momento estoy en la roja y veo que ya va a ir a verde, pero entonces voy a coger unas monedas, pero digo, pero ¿por qué? Y entro en conflicto, pero si aquí tengo $20, pero entonces ¿por qué no le voy a dar lo mejor? Le voy a dar lo que me sobra, pero si le voy a dar lo que me sobra, entonces no estoy dando realmente de corazón lo mejor, porque si le estoy dando al joven, a uno de sus pequeños, a él se los está dando. ¿Te das cuenta de lo que le estoy diciendo? Porque el corazón, como estaba diciendo el hermano Fabricio, es engañoso sobre todas las cosas. Dime la verdad, eres un tacaño. Ah, pero ¿cómo vas a decir que soy un tacaño? Si yo di 10 pesos, sí, pero tenía 100 que lo podías ofrendar. Y no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de un pastor, estamos hablando, estoy generalizando, ¿verdad? Porque así es con todo. Por eso es que muchas familias y muchos matrimonios tienen cuentas separadas. Porque por eso es que muchos matrimonios esconden las cosas, porque realmente no son reales, ¿verdad? Porque muchas veces esto que por tradición hemos recibido, esa supuesta independencia que hemos recibido, no nos deja, ¿verdad?, ser sinceros, porque realmente no queremos compartir, porque realmente no estamos siendo sinceros delante del Señor. Y eso es ética, hermano. Eso es ética. Si usted no puede ser sincero con su familia, con su hermano, con su pastor, con su esposa, con su madre, si usted realmente no se abre y dice, mira, ¿sabes qué? Mira, yo tengo ese déficit por parte, yo quiero que el Señor me lo sane. Si no se lo entregamos al Señor, evidentemente vamos a hacer como esos fariseos con costumbres que miran lo de afuera y no lo de adentro. Por eso es que siempre damos lo menor, no damos lo mejor. Por eso nunca vamos a llegar a la estatura que quiere el Señor si realmente no reconocemos que somos malos. Si no reconocemos que somos como esos fariseos, definitivamente el Señor no va a poder obrar. Por eso entregarlo. Por eso lo que hacemos por la madrugada. Señor, te entrego porque yo sé que fallo. Mire esto, Marcos 7 del 9 al 12. Otra de las leyes que se inventan. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean largos y duraderos? Y esto era un mandamiento, o sea, y esto era una promesa del Señor. Bueno, Marcos 7 del 9 al 12 dice, le decía también, bien invalida el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? Tradición. Lo mismo que estaba hablando yo, la tradición el cual tanto nos afecta. Y esto pasa también en la iglesia, hermano, porque hay muchas veces nos volvemos tan religiosos que no nos damos cuenta que realmente las personas no son muchas veces lo que aparentan. Hay veces dicen, no, sí, no la apariencia, porque pero las apariencias engañan. Le voy a explicar por qué. Mire, escuche esto. Tengo un hermano en Cuba
que él ha estado siempre en su búsqueda con el Señor y falla y vuelve y entra, pero él es reggaetonero. Y en ocasiones he sentido las ganas de entrar a la iglesia, pero en Cuba no es como aquí. En Cuba es una sola muda de ropa. Usted, usted se pone la ropa por la mañana y cuando usted sale para la calle, usted vuelve, se baña y al otro día se vuelve a poner la ropa. Y va a entrar a una iglesia, hermano. Y en su medio servicio le dijeron, si no te quitas la gorra, aquí no puedes entrar. Pero ¿cómo así? Mira, estoy despeinado, pero además yo vengo a buscar a Dios. Mira, yo lo que quiero es sentarme aunque sea en el banco de atrás. No, pero tienes que quitarte la gorra. Y mi hermano le dice, bueno, y de paso, mira, te muestro que tengo un tatuaje. Y dice, no, aquí no puedes entrar, hermano. Aquí no puedes entrar. ¿Y cómo así? ¿Cómo no voy a poder entrar a la casa del Señor? Entonces, ¿qué te quiere decir eso, hermano? Que hay veces nos enfocamos mucho más en la apariencia, en lo exterior. ¿Qué tal si esa hubiese sido la única oportunidad de mi hermano y hubiese salido de ahí y lo hubiese matado un carro, por ejemplo? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Se hubiese perdido? ¿Se hubiese ido al infierno? Sencillamente por seguir tradiciones de hombre. No, es que aquí tú no puedes usar pantalones porque los pantalones son del diablo. Bueno, a ponerse túnica todo el mundo, porque Jesús usaba túnica. No, que aquí si tú no tienes el pelo de una cierta, tú no tienes un corte y un cierto estándar, no puedes entrar, no te puedes raspar. Bueno, muy cultural, te tienes que raspar. Bueno, eso es muy cultural también. Pero lo que quiero que entiendan es que muchas veces, hermanos, nos envolvemos tanto en tradiciones que obviamos realmente lo que nosotros como cristianos debemos de primero reconocer y tener, ¿verdad? Y que para que le agrade al Señor, evidentemente, porque es que para eso vivimos, para agradarle al Señor, hermano. Lo que debemos tener en cuenta es que si nosotros, independientemente de lo que nosotros profesemos, ¿verdad? Como teología, porque hay muchas diferencias, si entendemos que lo esencial son las almas, si entendemos que lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder agradar a Dios y obedecerlo es ir por los perdidos, hacer discípulos, enseñándolo, bautizándolo, yo le puedo asegurar que las tradiciones se quedarán atrás. Yo le podré asegurar a usted que cuando nos vamos a la base, a lo fundamental, de lo que tenemos que hacer, nos olvidaríamos que si Wesley es arminiano, de que si Calvino es presbiteriano, que si no sé cuántas corrientes las que hayan, cuando nos enfocamos en Jesucristo, nos damos cuenta que todas esas cosas, claro que ayudan, pero son basura. Y se lo digo literalmente, cuando nos damos cuenta, son basura. ¿Por qué? Porque nos envolvemos en nuestras tradiciones y nos etiquetamos y creemos entonces que si creemos que la salvación, por ejemplo, no se pierde, entonces los arminianos no son nuestros amigos, no son nuestros hermanos. Entonces lo que hacemos es que optamos por un grupo en el cual ese grupo son mis hermanos y los otros son mis enemigos. Entonces, entender que las tradiciones en muchas ocasiones nos traen problemas. Claro, yo le digo a todo el mundo estudien, yo le digo a todo el mundo si le gusta la apologética, háganla, una correcta apologética, pero no se dejen llevar por las tradiciones. Tengamos un concepto ético propio y tengamos discernimiento para poder discernir, valga la redundancia, realmente lo que es las bases, los fundamentos de la fe. Lo que estamos viendo, los fundamentos de la fe. Cuando usted, hermano, se va allí y puede entender y usted ve, porque yo lo siento así, cuando yo veo a los hermanos que empiezan, los hermanos que tienen ese amor por el Señor, esos hermanos que quieren crecer, yo digo, cuánto desearía haber estado allí y creo que hubiese caminado mejor y hubiese caminado en pos de la santificación más fácil que ahora que estoy lleno de conceptos y de tradiciones en el cual no me edifican. Mateo 12, del 1 al 8. Bueno, dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, escuchen nuestro maestro, por eso es que amo tanto a mi Señor. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
muy calmado. Yo me imagino a Jesús con esa sabiduría, la gente gritándole, la gente ofendiéndole, ese temple, ese carácter, y él muy tranquilo diciéndole, no escuchaste o no leíste, porque usted lo tenía que leer, porque usted sabe de la ley, usted sabe del fundamento judío. Y dice que tuvieron hambre, y el versículo 4 dice, perdón, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, y esto soy yo agregando, ¿y qué pasó? Pues no pasó nada, que no les hará lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y Jesús pregunta, y sigue preguntando a Jesús intencionalmente, ¿y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Por eso no puedo entender, mi hermano, esto de que el día, el sábado, y vamos a guardar el sábado, porque entonces si no guardamos el sábado no estamos correctamente, y el Señor entonces no es el Señor del sábado, sino que el sábado es el Señor de nuestro Señor. Clarito. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban y tuvieron hambre? Versículo 4, como entró en la casa de Dios y como los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen. Pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses, perdón, lo que significa misericordia, y ahí está nuestro Señor dándonos una lección de ética y de santidad. Misericordia. No quiero sacrificio, quiero misericordia, quiero amor. Es fundamental. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás es irrelevante. Quiero, dice el Señor, misericordia quiero, coma, y no sacrificio. No condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de ¿qué? Del reposo. Sencillamente, por eso es que ahora entendemos por qué el Señor le advierte a la samaritana y le dice, no, es que tú no entiendes por tu tradición, no es en el monte, no es en el templo. Porque los verdaderos adoradores ahora adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ahora con un corazón dispuesto en espíritu y en verdad, reconociendo que fallo, reconociendo que todos los días tengo que ir delante de Él, entonces, ahora me refiero y le digo, Padre, porque yo sé que abogado tenemos en el cielo y por los méritos de Jesucristo en la cruz, ahora yo me puedo referir donde estás tú. Yo sé que mis pecados son perdonados por los méritos de Jesucristo y no por los de nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor en materia. ¿Para qué vino el Señor, hermano? Si no fue para quitar la enemistad que había entre Dios y los hombres, para que ahora, con ese mismo espíritu en el cual moraba en Jesucristo, que decía, Abba Padre, que tú también puedas referirte a donde está Él, que tú puedas dirigirte al cielo sin impedimento, con ese mismo espíritu. Por eso le dijo, no sabes, samaritana, que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Bueno, finalmente, ahora Jesús nos va a dejar ver el resultado por medio de la santificación, algunos aspectos, ¿verdad?, éticos en el cual se resumen. ¿En qué se resumen los mandamientos? En lo mismo que he insistido hasta ahora. Amor. El amor cubre multitudes de pecados. Y si tú no amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora vamos a ir a Mateo 23:12 y mire cómo ahora el Señor dice, sí, obviamente, todas estas cosas que yo escuché o que yo estudié, porque el Señor dice que crecí en sabiduría cuando niño, todas estas cosas que están escritas están muy bien, pero escucha las cosas que yo digo. Y es muy parecido a lo que leí en la clase pasada que decía, oíste que fue dicho, pero ahora yo digo. Bueno, sin embargo, ahora el Señor nos expresa lo que Él quiere. Y esto es lo que define definitivamente a un cristiano. Hay muchas más, obviamente. Pero yo escogí tres
son indicios, ¿verdad? Que nos deja ver lo que nosotros como cristianos, si tenemos esto y cumplimos esto, podemos entender que nos acerca a Dios y obviamente nuestra conducta ha cambiado por medio de lo que hemos recibido del Espíritu Santo. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermano, ¿cómo es una persona ética que camina en santidad, humilde? ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran paladín, que le lavó los pies a los discípulos y los discípulos no entendían? Y ellos le decían, y Pedro le dijo: Señor, ¿cómo me lavarás los pies a mí? Yo tengo que lavártelo a ti. Soy yo parafraseando. Y el Señor le dijo: no lo entiendes, Pedro, pero después lo entenderás, porque el Hijo del Hombre vino a servir. El Hijo de Dios vino a servir y no a ser servido. Y eso es lo que caracteriza sencillamente a un cristiano que realmente ama a Dios. Humilde, no jactancioso, no altanero. Mateo 25:31 al 46. Esto no lo vamos a leer porque es muy largo, ¿verdad? Pero todo lo hemos orado en la mañana y esto habla del servicio, ¿verdad? El Señor aquí dice que, bueno, le dice a una audiencia que por cuanto le sirvieron a uno de mis pequeños, pues a mí me han servido. Definitivamente está hablando, le pregunta: Señor, ¿cuándo te hemos servido? ¿Cuándo te vimos que tuviste hambre? ¿Cuándo fuiste a la cárcel? Y dijo: bueno, por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces un cristiano, un verdadero cristiano que ama a Dios y que quiere acercarse a Dios, es un cristiano que sirve. Es un cristiano que ve la necesidad de su hermano y no lo pasa por alto. Es una necesidad, es un cristiano que está exactamente en el momento preciso que una persona lo necesita. Cuando su hijo lo necesita, cuando su esposa lo necesita. Y claro, entendemos que hay adversidades y todos no podemos de alguna manera siempre estar, pero la intención está ahí, la oración está ahí, el esfuerzo está ahí, el esfuerzo de tratar de ser mejor padre, mejor amigo, mejor hermano, el mejor cristiano en general, ¿verdad? Sirviendo. Creo que me queda un tiempo para ver un video y ahí sí, y ahí lo vamos a cerrar, hermano, porque son 5 minutos. Sí, vamos a ver el video, hermano, por favor, que nos va a explicar un poquito más de la santidad. Muy bueno el video. Conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Con ustedes, Don Bueno. ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Trato de hacer lo correcto. Él es tan bueno que si las buenas personas van al cielo, él sería el primero en la fila. No es para tanto. Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si vemos algunos? Claro que sí. Vamos a ver así. ¿Qué tan buena persona eres? Oh, pues sí. Aquí hay uno. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Oh, pues sí. ¿Quién no? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Has robado algo aunque sea una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, robé algunos dulces cuando era niño. ¿Y cómo llamas tú a alguien que roba? Ladrón. Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es fácil. Nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, nena! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí?
Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Dios, Eso, señor Don Bueno, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado por los suelos. Don Bueno, has admitido que eres mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón. Y son solo 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Supongamos que ponemos un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera. Y después los pusiéramos en una pantalla gigante para que todos tus amigos y familiares los vieran. No, sería vergonzoso. La Biblia dice que Dios sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Momento. Comparado a otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solamente pecas 5 veces al día, en un año serán 1825 pecados. Si llegas a los 70 años, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. Tendrás que dar cuenta por cada pecado en el día del juicio del que la Biblia dice, cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos eso en la corte. Ya sé que me la paso rompiendo la ley, pero bueno, ¿no podrías pasármela esta vez? Solo un juez corrupto aceptaría eso. Un buen juez diría: la justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es juez corrupto. Él es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él y será arrojado a un terrible lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo alguien puede ir al cielo? Solo hay un camino. Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta. Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió por tus pecados para que la justicia pudiera ser satisfecha y así quedaras en libertad. Después Jesús se levantó de la tumba y venció a la muerte. Don Bueno, no puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará, te lavará y te dará un corazón con nuevos deseos. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda a tus pecados y ven a Jesús. Después, lee tu Biblia y obedece lo que leas. Encuentra una iglesia que te ayude a crecer. Y ahora, anda y dile a los demás esta buena noticia. Gloria a Dios. La solución, ¿verdad? Clarito, nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que nada, quiero leerles un salmo que me impactó mucho, ¿verdad? Hablando de David. Y tanto que uno se puede identificar. Yo no sé si usted se puede identificar, pero yo me identifico mucho con David porque reconozco su humanidad. El Salmo 51 del 1 al 7 nos dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire qué corazón ese. Por eso es que David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque aquí es donde está yo, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Señor. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra mi hermano, no es contra mi esposa, no es contra mis hijos. Yo he pecado, Señor, y por cuanto yo reconozco que te necesito y que necesito acercarme a ti, y reconozco, Dios, que he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado,
y he pecado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad porque el Señor es un Dios justo, ético y moralmente. Él es Dios, Él es el todo y en todo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora mira lo que dice, hermano. Y así es como usted llegará a la santidad en la cual sin ella nadie verá al Señor. Por medio de estos conceptos éticos. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Me voy con esto y aquí le dejo una pregunta. Después de haber visto esto, ¿qué tal que usted, siendo cristiano, se convirtió a Dios? Pero ahora usted quiere ir a la iglesia todos los domingos, pero su trabajo no lo deja, su jefe no lo deja ir a la iglesia. Pero sin embargo se encuentra con el jefe que estaba debajo del jefe, el manager, y le dice, ¿sabes qué? Como yo sé que tú eres un cristiano, te voy a dejar ir a la iglesia. Pero no se lo digas al jefe. ¿Qué usted haría? Reconociendo la necesidad que usted tiene y usted ama a Dios y usted quiere ir a la iglesia, sin embargo, en este momento usted está infringiendo las leyes de su trabajo porque el jefe de tu jefe no te deja ir. Esa es la pregunta. Mi hermano pastor, gracias por la oportunidad. Amén, amén. Gracias, Pastor Pedro, por traernos esta palabra muy interesante, ¿verdad? De la historia, de lo que es la ética moral, la ética cristiana, importantísimo. Y bueno, vamos a abrir las líneas a esa pregunta que usted está haciendo, ¿verdad? ¿Alguien quiere responderle a la pregunta del pastor? ¿Alguien quiere responderle? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Se entendió la pregunta o más o menos? ¿Puede repetirla, hermano Pedro, por favor, una vez más? Sí. Usted es un cristiano que puede que se haya convertido, ¿no? O puede que ame al Señor y usted trabaja 24/7. Y entonces el domingo es el día del Señor y usted quiere ir a la iglesia, pero en su trabajo el jefe de tu jefe no te lo permite. Pero resulta que el manager le dice, ¿sabes qué? Vaya al trabajo, pero con una condición, no se lo digas a mi jefe. ¿Qué usted haría en materia de ética y santidad? Ahora sí entendí la pregunta. Gracias, hermano Pedro. Hermano Pastor Pedro. Si voy a hacer algo a escondida, estoy mintiendo. Entonces, a la final, no le va a agradar a Dios que vaya a la iglesia si es bajo esa condición. Entonces, no lo haría. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera aportar? Sí, no, pero me interesa. Yo me voy a la iglesia, que me vote el jefe, me busco otro trabajo, porque ese hombre no es cristiano ni hermano. Así mismo, Gladys. Eso mismo. ¿Quién me va a prohibir a mí? No, si mi vida es libre, que Dios me la dio. ¿Quién es él para decirme a mí, vete, pero no hable? No, está equivocado, me busco otro trabajo. Esa es su suegra, pastor, yo no le puedo responder. Dígame, no tenga pena. Bueno, Pastor, sí. perdón, ¿le puedo decir algo antes de que usted dé su opinión final? Claro, sí. Yo pienso que lo primero sería no aceptar un trabajo que esté bajo esas condiciones si eres cristiano. Que te quite todos los domingos de poder dedicarle el tiempo al Señor. No, habría que evaluarlo. ¿Puedo decir algo? Es un poco complicado. Vamos a decir que ese cristiano es cristiano, pero es cirujano.
y lo llaman de emergencia a un paciente que necesita ser operado ese mismo día o varios domingos. Eso no significa que esa persona está en pecado ni que está desobedeciendo. En la circunstancia, yo creo que hay que ser sabio, y si el empleo sí se hace regularmente los domingos, que es el día que, pues, día del Señor, que tenemos para reunirnos constantemente los domingos, sí deberíamos considerar buscar otro empleo o poner las condiciones. Y yo trabajo para ustedes con esta condición. Por ahí yo siempre he escuchado a nuestro pastor que él siempre le ha dicho a su jefe y a su compañía para la que trabaja que el domingo no es negociable para él. Después de tal horario, yo estoy completamente disponible hasta la hora que sea. Mi horario el domingo es inquebrantable. Esa es la condición. Y el Señor va a hacer la obra. Nuestro sustentador es el Señor, ¿verdad? Y si nosotros confiamos en un Dios soberano que nos sustenta, Él se va a encargar de nosotros. No hay que mentir, no hay necesidad de mentir. Si Dios va a orar como Él sabe hacerlo perfecto, Dios va a hacer la obra. No hay necesidad de mentir. Es inaceptable. Excelente, excelente. Sí, Pastor, Pedro, yo una vez tuve una entrevista para un trabajo y cuando yo me senté, lo primero que dije fue que yo lo siento mucho, pero yo un domingo no puedo trabajar porque tengo que estar en la iglesia. Te trabajo overtime, un viernes, un sábado, pero enseguida yo le dije al jefe que un domingo no puedo trabajar. Se lo entregué al Señor y le dije, Señor, si este trabajo es tuyo, es de ti, perfecto. Si no, me busco otro. Efectivamente, me dieron el trabajo y nunca trabajé un domingo. Claro, pero lo que estoy diciendo es esto, por ejemplo, claro, no, estamos de acuerdo, si una persona es cristiano y está buscando un trabajo, obviamente, y claro, hay que verlo realmente en el momento, porque hay una cosa aquí fundamental, está el sustento y la manutención de tu familia en el cual usted es responsable y en una balanza. Por eso viene la pregunta, y está también en la parte de poner a Dios donde usted crea que Dios merece que debe estar. Pero una persona que ya está trabajando en un lugar donde ya usted se convirtió, por ejemplo, yo me convertí estando trabajando, llevaba 8 años y ganaba mucho dinero. Y bueno, mi experiencia personal fue otra, pero que no, tú sabes, no tiene nada que ver, ni le digo a nadie que haga lo que yo hice. Pero ni estoy diciendo tampoco que sea la correcta o no. Lo que estoy diciendo es que está en una balanza. ¿Cómo tú sostienes a tu familia, en el ministerio, tu casa? Y bueno, ¿y dónde está Dios? Pero ya es algo que está ocurriendo. Tú estás en un trabajo, esa es la pregunta. Claro, si uno está buscando trabajo, y bueno, también depende de la necesidad de la persona, porque evidentemente vemos, o sea, cada caso hay que juzgarlo en su contexto. Pero ¿será de verdad tan fácil decir, bueno, yo busco otro trabajo, bueno, yo realmente no, o no me voy, o me quedo, o espero? ¿Será tan fácil de verdad poner a Dios en el lugar que lo merece? Por eso es la pregunta. Que sea fácil o no, no es negociable la mentira. Claro, claro, no es mentira, claro. No es negociable. Puede ser lo que sea. Puede ser que el plato de comida, ya como dije antes, si Dios es nuestro Dios y es nuestro sustentador, Él tiene todo bajo control. Ahora, ¿Dios necesitaba la mentira de Rahab para que los espías se salvaran? No. Dios va a cumplir su propósito igual de todas maneras. No hay mentira piadosa, no hay mentira justificada. Mentira es mentira, pecado es pecado. Yo lo siento, ahí yo no puedo balancear eso. Yo digo lo que dice la Biblia. Mentira es pecado. Justificada o injustificadamente. Yo me voy por ese lado. Claro, no, es que de eso se trata. El punto es ese, porque el punto es realmente, porque yo sé lo que es correcto. Los israelitas sabían lo que era correcto. Los israelitas sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, estaban tomando cosas que no le concedían. Tenían otros dioses delante de él que no tenían que tenerlo. Sin embargo, por eso le digo, depende,
yo creo que por eso es la pregunta. En el momento de la verdad, ¿realmente nuestro corazón está dispuesto a hacer eso? Entonces, yo sé lo que es correcto, es lo mismo que usted me está diciendo, hermano. Lo correcto está ahí. Si usted se lleva la luz roja, pues obviamente, claro que puede tener un accidente, si un policía lo sorprende, pues usted es multado. Pero por eso es que más que nada es nosotros examinar nuestro corazón, porque mira, yo sería incapaz, sabiendo lo correcto, decir que fuera incorrecto, y eso es lo que le pasa a muchas personas. Sí, yo sé que no lo puedo hacer porque la Biblia lo dice, pero en realidad la tarea para la casa, ¿soy yo capaz de dejar pasar hambre a mis hijos si realmente tuviera que hacer eso? Por eso es que es la pregunta, y es conciosa de alguna manera. Pastor, La hermana de Diana creo que andaba por ahí también. Pasó algo por mi mente. ¿Y cuántos horarios tendría que trabajar? A lo mejor es hasta mediodía y puedo ir a la iglesia en la tarde. Porque puede ser que el domingo no sea el día entero de trabajo. Porque, por ejemplo, hay muchas enfermeras y doctores que van a los hospitales, que trabajan y trabajan hasta las 3 y la iglesia está abierta a las 6. Así que hay que ver también los horarios y no tener que mentir ni ir a la iglesia escondido, creo yo. ¿Qué usted cree? A ver, mira, se me ocurre un ejemplo típico, el ejemplo de Daniel. Lo que podía hacer Daniel y lo que no hizo. ¿Podía Daniel, evidentemente, dejar de orarle a su Dios? Sí lo podía haber hecho. Sin embargo, ¿por qué no lo hizo? Exactamente por lo que está diciendo el hermano Lea, por convicción. Pero por eso es que le estoy diciendo, realmente, si yo le preguntara, o sea, si nosotros hoy, si fuera Dios quien nos estuviera preguntando, ¿realmente lo hiciéramos? Por eso es que estoy siendo tan enfático en eso. Hermano, doctor Pedro, bueno, a mí me ha tocado turnarme en temporada alta y trabajar un domingo sí, un domingo no, para hacerlo justo con mis empleados, porque no los pongo a ellos todos los domingos a trabajar y a veces tomo el turno de uno de ellos para que ellos puedan también congregarse. Y no es que yo lo quiera hacer, y le comentaba al pastor Marcelo, me siento tan mal de trabajar los domingos, quisiera poder decirle a estos clientes que de verdad que han sido una bendición para mi familia económicamente, poderles decir, el domingo no te voy a poner a nadie ahí, con qué gusto, me gustaría, pero es como usted está diciendo, hay que poner también una balanza. Las ayudas que salen de mi hogar para mucha gente de Venezuela, de Chile, en otras partes, y lo puedo hacer porque tengo una entrada extra, pero y si no, ¿cómo? ¿De dónde saldría? O sea, si Dios te está dando la provisión también. Bueno, no sé, es difícil la situación. Claro, y por eso aprecio su sinceridad. Recuérdese que la ética es lo que regula nuestra conducta. Entonces, realmente, es que, a ver, yo lo que más creo es que por eso es que hay que conocer al Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? En todo su esplendor. Y realmente eso es lo que nos acerca, porque por eso Agustín de Hipona decía, cuando más conozco a Dios es cuando más me acerco a Él. Y realmente, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor más que nada? Porque si yo voy a la iglesia por quedar bien con Él, no solamente estoy mintiendo, sino que estoy dando un mal testimonio porque estoy deshonrando al jefe que me empleó. Es como aquella persona que, bueno, yo estoy ayunando y orando en mi trabajo. Bueno, ojo, cuidado, porque a ti te pagan para trabajar, no te pagan para ayunar en ese momento. Que lo puedes hacer, claro, que puedes coger tus 10 minutos y tratar la manera de buscar, pero por eso le estoy diciendo, es que más que nada yo pienso que yo creo que Dios pone a cada cual y en cada momento por algo en específico, algún propósito. Recuérdense que Dios no hace nada sin propósito. Y por eso preguntar, por eso es que cada caso en particular es diferente. Todos los casos no son iguales. Ahora, realmente, mi conducta responde a lo que Dios en su momento me dice que tengo que hacer por su palabra. Porque por eso le puse ese ejemplo tan difícil. Es más, mírelo de esta manera. Le voy a poner uno más fácil. Usted tiene que escuche esto, hermano. Y con esto yo se lo voy a dejar de tarea y es algo muy parecido. Usted tiene que dar su diezmo. Escuche esto. Pero éticamente, su mamá está enferma.
y usted tiene que comprar una medicina a su mamá, pero usted tiene que dar el diezmo. Escucha, ¿qué usted hace en ese momento? Usted tiene dos obligaciones, usted tiene que dar el diezmo y usted tiene que... Yo le compro la medicina a mi mamá. Bueno, pero te das cuenta, por eso es que le estoy diciendo que cada caso... Yo no voy a dejar ahí, pastor, si usted quiere agregar un poco más. Pastor, mira, el cristiano tiene que ser valiente, él tiene que ser bold y tiene que saber el Dios que a él le sirve. Mira, tenemos que hacer como en los tiempos del Esther, estar en ayuno y oración y estar lista y preparada para cuando esté el momento confrontarse con el dueño y hablar con el dueño, como Esther tuvo que ir y prepararse para confrontarse con el rey. Hay que estar preparada como un siervo de Dios de verdad, confiado en el Señor que Él te va a respaldar. Y a ir a donde está el dueño y a hablar con el dueño de que necesitas ir a la iglesia. Bueno, de hablarle confiadamente a Él y bueno, como dice Esther, si perezco, perezco, pero bueno, no pierdes nada con tratar, porque tienes que saber que tú tienes un Dios fiel que te respalda cuando tú eres fiel a Él. Eso es lo que yo pienso. Amén, amén. Amén. Creo que el hermano... Estar en ayuno y oración y prepararte y ir directo donde está el dueño. Sí. Y hablar con Él confiadamente. Claro. Es que mira, yo quiero decirle algo. Dios nunca, o sea, Dios cada vez que usted va a hacer algo siempre le va a dar paz en todo lo que usted va a hacer. Si realmente viene de Él, obviamente, si no viene de Él, usted no va a sentir esa paz. Por eso es que yo me fui, yo hice una epístole, obviamente para que pudiéramos, pero es que, por eso le digo, en su contexto todo se juzga y obviamente es que lo que pasa es que uno rápidamente piensa, estoy fallando esto si hago esto. Y obviamente, pero hay normativas dentro de la misma palabra que obviamente, por eso es que es tan importante buscar a las personas que conocen, busca a su pastor, busca a su líder, a la gente que lo pueda guiar. Obviamente, hay una guía en la cual la palabra nos deja ver en cada situación que usted pueda orar. Entonces, por eso es tan importante juzgar cada cosa en su contexto y en su momento, en su tiempo. Pastor Pedro. Sí, un segundito. Tenemos a Eridania y Lester que hace tiempo que tiene la mano levantada y todo el mundo se está metiendo, entonces quisiera ir, Eridania creo la levantó primero y vamos contigo, Mari, porque nos quedan pocos minutos. Eridania, creo que querías decir algo. Sí, gracias. Mire, sí, yo quería, ¿cómo se llama? Número uno, que hay que ser agradecidos porque vivimos en este gran país, que tenemos la bendición de tener una libertad, digamos, quizás entre comillas. Yo sí puedo vivir esa libertad. He trabajado muchos años entre hindúes y ellos saben que soy cristiana y me respetan mis domingos. Sin embargo, no hace mucho tuve que trabajar algún domingo, negocié en algún caso un horario, pero en otro caso no lo pude negociar, no había manera. Y no fui a la iglesia. Eso no quiere decir, porque realmente la palabra de Dios dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor no te dice que tienes por obligación que ir a un templo. El Señor te dice que lo ames a Él por sobre todas las cosas y que ames a tu prójimo como a ti mismo. La idea de congregarnos es para nuestro propio beneficio, para nosotros como congregación, como hermanos, y tener esa armonía, ser unos como Jesús y el Padre son uno, amarnos los unos a los otros, disfrutar de una adoración y una alabanza juntos en armonía. Pero es para nuestro propio beneficio, para servir, para honrarlo a Él en armonía entre los hermanos. Y como le digo, yo creo que lo más importante es dar gracias que vivimos en un país libre, que libremente podemos ir a cualquier iglesia, a cualquier congregación, de alabar en nuestras propias casas, pero también viví estando en Cuba. No sé si alguien que viene de Cuba y fue cristiano en Cuba, fue mi familia, mi abuelo, que es cristiano desde hace, bueno, era porque ya partió con el Señor, sí sufrió opresión por ir a la iglesia. De hecho, opresión entre su propia familia, que lo desechó. Cuando
fui yo la primera que regresó a la iglesia. Bueno, que fui por primera vez, pero para mí fue regresar. Él estaba muy motivado, y yo fui valiente. Muchas veces tuve que confrontar mi universidad con la religión, pero tengo que aceptar que fui valiente porque no tenía la responsabilidad de financiar un hogar, porque no tenía que financiar y sostener una familia. Yo no soy de verdad partícipe de juzgar la situación de nadie, porque, bueno, número uno, no nos toca, para juzgar está Dios, y Dios conoce el corazón de las personas, pero me pongo en el pellejo de aquellos que sí sufren una opresión por ser cristianos, que tienen por obligación que mantener un estatus financiero en su hogar, en su familia, y no pueden congregarse. Yo no soy quien para juzgar. Yo no soy quien para decirle que tiene que negociar un horario, que tiene que ser valiente y confrontar a un jefe. Eso no me parece justo para nadie, porque me parece que estamos cayendo en una situación que no nos pertenece. Y el amor entre nosotros es lo que precisamente el Señor quiere, y por amor es que precisamente los lunes, miércoles y viernes muchas veces oramos por los oprimidos por la palabra del Señor. Aquellos que tienen que ser valientes y congregarse a escondidas. Aquellos que han muerto oprimidos por ser cristianos. Aquellos que han sido botados de los trabajos por ser cristiano. Entonces, precisamente creo que ese es el punto, que deberíamos de seguir orando por ese tipo de personas y no juzgarla, y no decir que la solución la tienen, porque no ha sido fácil para muchos. Es muy fácil para nosotros y tenemos que ser agradecidos, pero no para otros. Amén, amén. Gracias, hermana. Tenemos a Lester. Nos quedan pocos minutos, Lester. En poquitos minutos quería decir algo. Rápido. No, porque la pregunta en sí no era cómo, no es cómo decidir entre ir al trabajo e ir a la iglesia. Es decir, la pregunta se basaba en el que para yo poder ir a la iglesia o tengo que mentir y tengo que irme escondido. Si yo tengo que mentir e irme escondido a la iglesia, yo me voy de ese trabajo. Si no hay una solución, si no hay algo que me pueda solucionar ir a la iglesia por otro negocio, otro trato, ya es otra cosa. Pero el tema es que vas a la iglesia, vas a ir a la iglesia, pero estás yendo bajo mentira y escondido. Ya por ese lado, ya no voy, ¿cómo se dice? Me voy de ese trabajo, me voy de otro, porque prefiero perder ese trabajo e irme a buscar al otro lado. Es mejor que me condene Dios y no que me condene el mundo allá. Prefiero eso. Amén, gracias. Además, el que da el trabajo es Dios. Para mí sí hay una respuesta. Para mí. Lástima que no tengo el tiempo, pero necesito mucho más de 2 minutos para darte la respuesta. Pero te lo voy a dar simple. Salmo 120, versículo 2. Con la palabra de Dios. Acá no es opinión. Palabra de Dios. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. La mentira no puede ir. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. No puedo mentir, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Para mí, la Biblia es clara en lo que tenemos que hacer. Y hay que hacer lo que dice la Biblia. No que no puedo juzgar, nadie está jugando a nadie. Simplemente yo qué es lo que voy a hacer. Si me dicen que tengo que mentir, no voy a mentir. No hay negociación. Si me dicen que no puedo ir a la iglesia, no puedo dejar de ir a la iglesia. Porque la Biblia dice que tengo que ir a la iglesia. El trabajo me lo da Dios. El trabajo me lo da Dios. Perdón, ¿alguien quiere hablar? ¿Quiere decir algo? Sí, sentía la voz de alguien. Bueno. Tiene el micrófono quitado. No sé quién. Bueno, está bien. Entonces, lo que quiero decir es, el trabajo te lo da Dios. A ver, si tengo fe y creo, yo me arrodillo a ayunas,
paso 3 días, pido 3 días de vacaciones y me pongo en un cuarto encerrado con la palabra de Dios y le pido a Dios, Señor, ábreme los cielos y dame un trabajo que yo pueda seguir mi llamado, porque no se trata de la iglesia, del pastor ni de los horarios, se trata de mi llamado. Señor, no permitas que mi llamado sea negociable por 3 o 4 dólares de un trabajo. Tú eres el rey de los cielos y de la tierra, y de ti viene todo el dinero, todo lo que puedo sustentar. Yo lo que quiero es sustentar a mi familia. No estoy buscando ser millonario, porque prefiero no ser pobre, pero hacer tu voluntad de Dios. Yo prefiero congregarme y estar bajo un puente. Eso soy yo. Ahora es opinión. Esa ya es opinión. Ya dejo la Biblia a un lado y voy a opinar. Yo prefiero estar bajo un puente y congregarme, porque gracias a que me he congregado he podido salir de muchas y me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Pero eso es opinión. Ahora, vamos a la Biblia de nuevo. La Biblia dice, no puedo mentir, no hay negociación, es ética. No voy a mentir porque la Biblia me lo prohíbe y Dios no se agrada. 2, no puedo dejar de congregarme. No me importa lo que sea. En un momento específico o algo, o en un momento se entiende que puede haber a una especie, pero estamos hablando corazón. No voy a dejar de congregarme porque no quiero. Ahora, si yo veo y el enemigo ve que tengo una debilidad, no, porque el hermano si está cansado no va, no, porque si el hermano hace algo no va, lo que va a pasar es eso. Eso es lo que vas a obtener. Vas a obtener en tu debilidad cualquier excusa para no hacerlo, pero si te arrodillas y le pides a Dios de verdad, Dios algo va a hacer. Y no solamente estoy hablando de esta condición, sino de cualquier condición. La palabra de Dios es clara, es clara, hay que congregarse. La palabra de Dios es clara, no hay que mentir. No es opinión, es Biblia. Ahora, ¿cómo manejo las circunstancias? Sí. Ahí veo cómo hago y todo eso. Pero dependiendo de cada caso. Pero esa es, cuando el corazón está, no quiero ofender a Dios, Dios va a hacer lo que sea para que no sea ofendido. Hay casos y casos, vuelvo a decirlo, pero la palabra es una sola. En fe, Dios abrirá puertas. Amén. Así que, no sé, volvemos al mismo punto. Dimos una segunda parte porque no había tiempo. Ahora nos quedamos a una tercera parte porque no hay tiempo. No sé qué va a pasar. Pero bueno, hermano Pedro, nos estamos pasado la hora ya, 2 minutos. Quiero darle las gracias a todos. Meditemos en el Señor. La ética cristiana es clave para tener una vida correcta, conforme a los preceptos de Dios, la palabra de Dios. No hay negociación. Amén. Sí, siento el ruido. ¿Alguien quiere hablar, decir algo? Yo, pastor, yo. Sí. Amén. ¿Puedo? Amén. Sí, sí. Amén. Rapidísimo. Gracias a Dios que no vivimos como algunas personas actualmente todavía viven, porque si un trabajito nos enreda la vida, yo no quisiera saber qué pasaría si agarran a un hijo de nosotros y nos dicen, ¿usted cree en Jesucristo? Y si dice que sí, le quito la cabeza a su hijo. No quisiera saber yo en ese nivel. Porque si en algo tan pequeño como un trabajo por un sustento, por unos dólares, patinamos con esto, yo no quiero saber cómo patinaríamos de más con algo que verdaderamente fuera en serio y que pusiera en peligro la vida de un ser querido. Solo eso. Amén, sí, es un extremo grande. Pero es verdad, es verdad. Ahora tenemos que irnos, qué lástima. Seguiremos hablando de este tema de alguna manera en los próximos miércoles. Meditemos en el Señor. Lo primero que quiero hacer énfasis, porque no podemos cortar después de tanto enredo al final, a no ser que lo aclaremos. La palabra de Dios nos guía, no es opinión, es palabra. La palabra de Dios está puesta para obedecerlo. Si hay un libre albedrío de poder seguirla o no, es otra cosa. Y si entiendo las consecuencias de si la sigo o no, es otro tema. Pero la palabra de Dios es clara. Amén. No hay negociación en nada que tenga que ver con la palabra. Yo puedo creer, yo puedo opinar, yo puedo hacer, pero la palabra de Dios es una sola. En fe moveremos montañas. Ese sería mi consejo, por así decirlo. Muévete en fe y cree que el Señor va a hacer cualquier cosa. Quiero decirle al pastor Pedro Reyes, gracias por traernos esta palabra. Quiero decirle a usted, al que está escuchando a través de esta transmisión, gracias por estar conectado. Recuerda, la palabra de Dios
es una sola y está para obedecer. Y Dios hará conforme a su voluntad. Busquemos en oración lo que Él quiere en cada una de las circunstancias de tu vida. A veces tomamos decisiones porque no oramos. Dios tiene una sola manera de hacer las cosas. Amén. Así que vámonos, cerremos nuestros ojitos y seguimos el miércoles que viene. No se preocupen que va a haber tiempo. Acomode sus preguntas para el próximo miércoles. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra y te damos gracias. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que hablaron, que compartieron sus ideas, sus opiniones, pero sobre todas las cosas, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra fue presentada. Tú tienes una línea, Señor Padre, en lo que es la ética, Señor Padre. Y tenemos que buscar ser cristianos verdaderos, Señor, y no negociar con nada, Señor Padre. Yo te presento a tu pueblo, levántalo, Señor. No queremos, como dice Fabricio, no queremos un pueblo como los Malaquías, Señor Padre Santo, un pueblo que se venda, sino un pueblo que sea genuino. Y sé que tú estás obrando en nosotros, Señor. No juzgamos a nadie. Señor, tú eres el único que, Señor, juzgará a cada uno de nosotros. Lo que nosotros queremos es simplemente presentar tu palabra. Padre, nos vamos de esta conexión, pero no de tu presencia. Líbranos de accidentes, líbranos de mal, líbranos de toda enfermedad. Señor, danos descanso, Señor Padre, a aquellos que necesitamos descanso, Señor, y gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder seguir tus pasos, Señor Padre. Ayúdanos a ser lo que tú quieres que seamos, Señor, no lo que nosotros queremos ser, Señor Padre. Gracias por cada uno de los que están conectados. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios Santo. Bendiciones a todos. Nos pasamos de tiempo como nunca, pero bueno, toda la gloria para el Señor. Mediten esta palabra, mediten los versículos, mediten el tema de la ética. Amén. Y seamos valientes en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Les amo en el Señor. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Pedro. Gracias a todos. Bendiciones.